para gozarnos en la presencia del Señor, para poder deleitarnos con la porción de su palabra para este momento. Y pues tienen un tema muy poderoso, muy maravilloso, pues ya usted me presentó como en la misericordia del Señor. Estamos trabajando como evangelistas, cuando Dios nos da el privilegio como misioneros, para la gloria del Señor, porque todo se lo debemos a Él. Sin Él, nada es posible. Qué privilegio poderles conocer, Pastora Sandra, y poder compartir con ustedes este bello tema. Usted me decía que fuera dirigida por el Espíritu Santo, y eso es lo lindo, cuando nos dan ese espacio de poder ser dirigidos por el Espíritu Santo y no estar en una cajuela solamente como el ser humano quisiera, ¿verdad? O quiere muchas veces. Pero aquí la palabra del Señor para esta mañana, yo sé que más de uno vamos a salir edificados, o cuánto quisiéramos que todos, ¿verdad? Tomáramos ese reto de poder superar las barreras, porque realmente a veces tenemos muchos años de aún compartir la palabra, llevamos años de conocer a Cristo, pero hay barreras que no logramos como romper con ellas y nos están impidiendo ese crecimiento espiritual que necesitamos para este tiempo. Hoy más que nunca necesitamos tener un crecimiento espiritual profundo en Dios para poder superar los obstáculos, ¿verdad? Porque las barreras son daños mentales a nuestra vida que nos obstaculizan el crecimiento espiritual, ¿verdad? Pudiéramos mencionar para iniciar ya con este tema, eh, cuáles son esas barreras que yo necesito destruir, ¿verdad? Porque necesitamos destruir, porque las barreras son fortalezas, fortalezas que están allí impidiendo a que yo pueda conocer a Cristo más de cerca, más profundo, ¿verdad? Pudiéramos mencionar como la falta de perdón, como la incredulidad, ¿verdad? Como el temor. Son muchas, ¿verdad? Son cosas que nos paralizan, que nos tienen estancados. No sé si más de una de las que me están escuchando, si hay varones, también yo miraba un varón al lado suyo, Pastora Sandra, ¿verdad? Pastores, ministros, ¿verdad? Seguramente en este camino de fe se han encontrado con preguntas como, ¿qué voy a hacer? O ¿qué está pasando? ¿Verdad? Esas acciones que a veces tomamos a causa de una situación por la cual estamos pasando, una crisis, qué sé yo, física, financiera, emocional, ¿verdad? Esas crisis son esas barreras que necesitamos romper con ellas, ¿verdad? Porque es importante, no es una opción. Es una necesidad para nosotros romper con esas barreras, y para eso tenemos una base bíblica muy maravillosa, cuando, ¿verdad? El apóstol Pablo explica de que nuestras luchas no son carnales, sino son espirituales, ¿verdad? Que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra cosas espirituales. Está hablando de dardos a nuestra mente, ¿verdad? Quizá de nuestro pasado, quizá de algunas decisiones que hemos tomado, y entonces vienen y nos quieren estar persiguiendo y nos quieren tener encarcelados, nos quieren tener en una situación donde nosotros no podamos avanzar, ¿verdad? ¿Y qué dice el apóstol, el Pablo? Dice que debemos, en 2 Corintios 10, 4, 5, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Ahí podemos notar, sino poderosas en Dios para la destrucción de esas fortalezas, para la destrucción de esas fortalezas. Y de manera constante nos hemos sentido atrapadas o atrapados por fortalezas que tienen como un poder en nosotros, que nos limitan a dar un paso más, a escalar ese peldaño. Entonces, pero dice en el verso 5, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Muy importante, contra el conocimiento y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Es decir, que estas fortalezas no se destruyen
no se destruyen ni vamos a vencerlas si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la bendición para nosotras esta mañana, escuchar una vez más que nuestras debilidades se fortalecen en Cristo Jesús. También encontramos que dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo. ¿Verdad? Para los que dicen, ay, sí, yo puedo en esta área, pero en esta área no puedo ser sanada. No, es que todo, no hay nada que en Cristo no podamos superar. No hay nada que por medio de Cristo no podamos derribar, llenarnos de Él y superar, porque de eso se trata, de que usted necesite superar, necesite entender que este camino es un camino que va como la luz de la aurora en usted, de aumento en aumento. Usted no puede estar estancado ni puede retroceder, sino ir de aumento en aumento y solamente tomada de la mano de Cristo en todo lo que usted pueda tener que enfrentar. A todo lo que a usted les ha empujado en Cristo, usted y yo vamos a vencer. Dice todo en Cristo se supera. Y hay otro versículo que me encanta, que es como mi pan diario, que es en Isaías capítulo 26, verso 3, dice, tú guardarás en completa paz. Notamos que en el verso que leímos habla del conocimiento de la palabra. Por eso es en Cristo, tener ese conocimiento de quién es Jesús en mi vida. ¿Qué hizo Jesús cuando lo encontré, cuando abracé ese primer amor? Y dice, tú guardarás en completa paz, pero ¿a quién? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Aquí nos habla la palabra de que perseverar en Él nos hace tener esa plena paz, ¿verdad? Porque las barreras nos impiden tener paz, nos roban la alegría, nos roban la paz en el hogar, en la familia, nos roban la paz con nuestros esposos, nos roban la paz con nuestros hijos, con nuestros seres queridos y entre hermanos también, nos roban la paz esa barrera. Pero dice, cuando perseveramos nuestros pensamientos en la palabra de Dios, Él nos da esa paz, nos da liberación, nos da libertad, nos gozamos y nos deleitamos en el Dios de nuestra salvación. Aleluya, esas barreras no permanecen, se destruyen por el poder en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para eso yo tengo que identificar qué es lo que me está sucediendo, cuál es la barrera en mi vida que me roba la paz que Cristo me ofrece. Tengo que identificar primero. Mencionábamos algunas, ¿verdad? Entre ellas la incredulidad, la falta de perdón. Y tenemos aquí, ¿verdad? Para empezar, la falta de perdón. Es algo crucial, pastora Sandra. La falta de perdón en nuestro corazón es algo tremendo, es algo que destruye mi vida, algo que me lleva a la derrota. La falta de perdón es una situación que me impide entrar al reino de los cielos. Eso es algo profundo, eso es algo serio. Y el enemigo está ensanchando en el corazón de muchas personas, utilizando las heridas del pasado, trayéndolas a su memoria, haciendo creer al ser humano que no es capaz de perdonar lo que le hicieron, cuando Cristo nos enseña que debemos perdonar y sanarnos en Él. La falta de perdón la vamos a vencer por medio de la verdad de Cristo. No nos dejemos arropar por la mentira de Satanás que tú no puedes perdonar. Sí podemos perdonar porque Cristo nos enseña a perdonar. Él nos habla por medio de 1 Juan 4, 20, 21. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? O sea, la falta de perdón es un engaño fatal para nuestra alma. Es un engaño fatal para el que con tanto anhelo esperamos, porque la falta de perdón nos hace rechazar, nos impide presentar el amor verdadero que Dios nos ha entregado, por cuanto Él nos amó antes de que nosotros le amáramos a Él. Eso debe haber sido un impacto poderoso en nosotros que nos enseña a perdonar por muy cruel que hayan sido con nosotros, por
por muy duro que haya sido el impacto a nuestra alma, una palabra de ofensa, una herida causada por la traición, una herida causada por el rechazo, no importa. Déjeme decirle esta mañana, Cristo es suficiente para derribar esa barrera, romper esa fortaleza y demostrar que en Cristo somos más que vencedores. En Cristo poder decir usted, yo perdono a aquel que quiso destruir mi vida en mi juventud. Yo perdono a aquel que quiso declarar mi vida hecha un desastre. Yo lo perdono porque Cristo me enseñó a perdonar. No hay cosa más poderosa en su mente, en su corazón y en su boca que la palabra del Señor para empezar a amar al que el diablo quiere que usted viva odiando y lo separe de Dios, porque la falta de perdón nos separa de nuestro Abba Padre. Pero yo quisiera esta mañana que usted ahí en su corazón diga, en el nombre de Jesús, yo no voy a permitir que una herida del perdón me pueda causar una separación con el Dios de toda gloria y de todo poder. Esa falta de perdón que quizás por años uno se encuentra, pastora, en este caminar con mujeres que hace 10, hace 5 años las hirieron y no pueden sacar con eso. Nosotros esta mañana nos estamos llenando de Dios para llevar esa palabra a esas mujeres y decirles, no, no vivas atada, destruye esa barrera para que empieces a conocer al que verdaderamente nos ha perdonado sin merecerlo. Y que es tan importante recordar Mateo 6, 14, 15, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre nuestras ofensas. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es tremendo cómo el enemigo tiene a la gente en opresión y en una mentalidad presa donde dicen, no voy a poder, yo no puedo perdonar. Pues es el momento de decirle al alma y despertarla como lo hizo el salmista. Alma mía, bendice a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, todas tus heridas. Aleluya. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Cuando perdonamos, Él nos pone sobre la roca. Cuando perdonamos, Él nos hace ver con sus ojos espirituales y empezamos a orar por nuestros enemigos, a orar por los que nos ultrajan, a orar por los que nos persiguen, a bendecir a nuestros enemigos. Y entonces estamos haciendo como Jesús hizo. Aleluya. La presencia del Señor está. Y si algo ama a Dios, es que nos unamos al propósito para cual Él nos llamó. Orad y velad para no caer en la tentación de seguir guardando algo aquí que nos va a destruir más adelante. Es tiempo de despertar, de romper esas fortalezas en Cristo y reconocerlas. Reconocer, Señor, reconozco que hay un momento que cuando alguien me dice algo me incomoda, me molesta. Esos son síntomas de que necesitamos de verdad buscar el modelo de nuestro Señor Jesucristo. Ay, ¿cómo lo voy a lograr con Él? A través de Él, buscándolo, orando, lo que estamos haciendo esta mañana, ayunando ante su presencia. Es verdad, el perdón es algo crucial porque nos lleva al propósito para cual Dios la llamó. ¿Usted está segura que Dios la llamó con un propósito? ¿Usted verdaderamente desde sus entrañas le dice, Señor, heme aquí, enséñame el propósito para cual me has llamado, aunque usted esté en opresión, hermano, aunque usted esté siendo, queriéndose sentir hasta frustrado por lo que está viviendo, pues nuestro modelo, nuestro Señor Jesucristo, de que debemos ser como Él dijo, imítenme a mí, mírenme a mí, no miren el proceso. No miren los obstáculos, mírenme a mí, porque aún en la cruz, clavado por usted y por mí, sangrando, digo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lo mismo es para nosotros este tiempo, en medio del proceso. Jesús estaba golpeado, estaba
había pasado vergüenza, estaba ahí por nosotros y dijo, perdónalos, porque no saben. El impío no sabe. El que no ha sabido perdonar no sabe, pero nosotros los que estamos en Cristo sí sabemos perdonar y orar por ellos, que Dios tenga misericordia, que Dios perdone a aquel que un día te hirió, que Dios le haga abrir sus ojos y ver como tú ves ahora. En un momento de mi vida donde habían escuchado mis oídos unas palabras desgarradoras contra mí, ese impacto de que nunca, Pastora Sandra, pensó escuchar mis oídos, yo giré mi rostro, íbamos en el carro, giré mi rostro y le dije, Espíritu Santo, ¿qué es todo esto? Y el Espíritu Santo empezó a ministrar mi corazón. Yo dije, pero ¿cómo se le ocurre decirme tal cosa? Y el Espíritu Santo trajo aquella alabanza que dice, ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. Y empecé a sentir esas lágrimas, mujeres, varones, que sentía que quemaban mi rostro y empecé y tomé la mano de mi esposo y le dije, ayuda a tu siervo, Señor. Bendice a tu siervo, Señor. Ayúdame a verlo con tus ojos. Ayúdame a amarlo con tu corazón. Yo perdono lo que mis oídos escucharon. Lo bendigo para ti. Entonces, no podemos cargar con esas heridas. Y eso pasa porque muchas veces le ponemos más importancia a lo que no dijeron que a lo que la palabra de Dios, por falta de conocimiento, por falta de entendimiento, por falta de no querer someternos a lo que nuestro amado Salvador nos ha dicho. Otra de las cosas que nos están dañando nuestra vida espiritual, no nos ayuda a tener un crecimiento espiritual, no nos da la oportunidad de conocer esos milagros tan grandes que la palabra del Señor nos ofrece como promesa. Para nosotros son esos milagros que impactan, esos milagros que perduran y es la incredulidad. Es necesario derribar esas fortalezas y vencer la barrera de incredulidad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con la verdad. ¿Y cómo vamos a entender con la verdad? Por medio de la palabra. Porque eso también nos impide ver la promesa, disfrutar de la promesa de Dios, poder ver esas peticiones. Notamos en la palabra del Señor la historia de Ana. Usted recuerda que Ana tenía una penina en casa. Tenía un hombre que pensaba que con lo bien que la tenía financieramente era eso felicidad para Ana, pero no, Ana tenía en su corazón una petición a solas con Dios. Y el Espíritu Santo me ministraba esta mañana para decirles, hay obstáculos en la vida o hay opresiones en la vida que Dios mismo los permite para ver tu nivel de fe. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, que yo tengo que agradar a Dios, que Dios me está examinando. Dios me está examinando cómo está mi fe con Él. Dios te está mirando. ¿Cuál es tu fe ante la opresión por la cual estás pasando ahora? Ana tenía el vientre cerrado porque Dios se lo cerró. Hay momentos en que Dios te hace ver todo en silencio. No ves claridad. Y es que Dios está diciendo, voy a permitir esto en su vida porque necesito que ella aprenda a accionar en fe. Ana tenía la opresión de aquel hombre que había tomado a Penina para tener los hijos que Ana anhelaba. Penina estaba recibiendo la bendición que Ana anhelaba. ¿Cuántas veces frente a sus ojos está la bendición que usted nunca ha podido disfrutar? Pero quizás sea Dios que le está dejando un tiempo de silencio mientras Él ve que usted acción va a tomar. ¿Qué acción tomamos ante la opresión? ¿Renegamos? ¿Abandonamos? Esto es duro. Muchas veces donde no vemos la respuesta de Dios, lo que hacemos, pastora, es abandonar el terreno de la batalla. Renegar, decir, Dios no está conmigo.
Dios no me ama, Dios tiene preferentes. No, Dios no tiene preferentes, pero sí tiene mujeres y varones que llamó con un propósito de manera diferente y de acuerdo al llamado te va a procesar. De acuerdo al llamado te va a procesar. Hay profetas, evangelistas, misioneros, hay don de sanidad, don de liberación. De acuerdo a la capacidad que Dios tiene en ti, te va a procesar y tú tienes que rendirte a Él, no rendirte al proceso. Ana no se rindió al Cana. Ana no se rindió a Penina. Ana tomó la decisión, reconoció que algo estaba en ella fallando y se fue a la presencia de Dios. Y cuando Ana llega a la presencia de Dios, Dios la ve como quería. Dios te quiere ver rendida, rendido. Hoy es el tiempo donde no llegan los de corbata y de saco grande. Van a llegar aquellos pequeños que se tiran en el aposento, heridos como se tiró Ana, con amargura de espíritu, creyendo, rompiendo la barrera de la incredulidad y demostrando su fe en Dios, que el vientre se le iba a abrir. Ana se tiró y Dios la escuchó. Dios te va a escuchar, hermana. Dios te va a escuchar la petición por tus hijos. El Espíritu Santo me dice hablarle a las mujeres, a las madres, que sus hijos no se sabe qué camino han tomado. Esas madres que han tenido que sufrir por sus hijos, esas esposas que han tenido que sufrir la espera del cambio del corazón de sus esposos. No abandone la tierra de batalla, porque allí mismo donde Satanás le ha lanzado para matar, ahí mismo Dios la va a honrar trayendo la respuesta a su petición en el rendimiento, en la sumisión. Ana recibió la bendición de su vientre y usted sabe la generación que produce, porque lo que Dios hace cuando usted vence la incredulidad y demuestra la fe en Cristo, eso se va de generación en generación. Su fe va de generación en generación. La fe en Cristo es la que mueve esas montañas, derriba esas barreras y nos hace escalar, nos hace avanzar. Para esta mañana, no se detenga. No tenga usted palabras en su boca que amedrenten su fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11, capítulo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay. Aunque vea todo desbaratado, crea que hay un propósito en este disparate. En una ocasión Dios habló a mi corazón y me dijo, sí, ¿sabes qué? Yo voy a restaurar, pero antes tengo que desbaratar. Y cuando ese tiempo llegue, cuando sientas ese movimiento, tienes que estar firme, porque tú vas a pasar juntamente de la mano con él ese proceso. Y es que hay momentos, pastora Sandra, que uno no sabe ni qué decir, pero cuando sabe a quién le ha creído, no hay proceso que la derribe mujer, que lo derribe varón, no lo hay. No, no lo hay. Dice que por la fe, Noé cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, por eso es que la fe es creer hecho lo que no se ve. Si usted ve un borracho, diga, en el nombre de Jesús, de lo más vil y menospreciado, conozco tu palabra, papá. Derribo esa fortaleza de mentira que el enemigo quiere darme como apariencia en mis hijos, en mi esposo, en mi familia, en mi cuñado, en mi suegra, en el nombre de Jesús. Dice que Noé fue honrado por su fe. Noé tenía, Noé caminó con Dios. Necesitamos aprender a caminar con Dios. Necesitamos aprender a
a caminar con Dios, porque Él es el mismo que advirtió a Noé. Y Dios nos está advirtiendo que vienen tiempos terribles, tiempos devastadores, donde el amor de muchos va a fracasar a causa de la maldad. Pero más para los que caminemos en Dios, esas fortalezas que se levantarán no podrán destruir ni serán barrera en nuestro camino con Dios, porque Él mismo nos va a ayudar a derribar, nos va a enseñar, nos va a direccionar, y nuestra fe no va a fracasar en Él. Noé fue obediente, caminó con Dios. Noé no se contaminó estaba en medio de un tiempo que no es indiferente a este tiempo, pastora. No es indiferente. Comían, bebían, se daban en casamiento, llevan una vida desordenada que desagradó a Dios. Hoy estamos en tiempos donde la fe de muchos se está confundiendo, se está mezclando con el mundo, se está embarrando del pecado, diciendo que ahí está Dios y no está Dios. Pero Noé se mantuvo aparte. La iglesia escogida de Jesucristo, los llamados por Él, nos vamos a tener que reservar y no dejarnos contaminar por lo que nuestros ojos ven, sino seguir creyendo, hecho posible lo imposible, y sabiendo que aunque todo esté desbaratado, Cristo sigue reinando, Dios sigue glorificando, Dios sigue escuchando al Maestro que intercede por su pueblo. Esa fe llegó a ser el arca Noé, y en el tiempo del diluvio todos sabemos que ellos fueron resguardados. Eso mismo hace Dios con nosotros ahora mismo, esta mañana. El arca que es Cristo, que ha sido llevada a nuestra vida, no se advirtió: si no te metes al arca que es Cristo, no vas a poder, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece, todo lo vas a poder lograr dentro del arca que es Cristo. Esa misma advertencia está para nosotras hoy, y en Él es que nosotros vamos a superar esas barreras. Y para ir finalizando, no podemos ignorar lo que sucedió con nuestro amado Señor Jesucristo, con el que ahora intercede al Padre. ¿Cuántos creen que intercede al Padre? Él está intercediendo por usted y por mí. Usted no está solo. Usted no puede ser sometida al temor y estar en esa barrera que no la deja avanzar. Usted no puede ser sometida al temor. Usted no puede ser sometida al miedo. Usted no puede ser sometida al fracaso, porque hay un intercesor poderoso, un mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo mismo, que Él nos mostró cómo se vence el temor. Porque acuérdese que cuando Jesús le llegó el momento de su proceso, ¿verdad? Para cuál había sido enviado, Jesús dice que entró en angustia. El temor lo sometió a angustia. El temor lo sometió a él a tal manera que dijo: mi alma, mi alma. Las barreras son físicas. Hay barreras físicas, pero hay barreras espirituales, sentimentales. Era tan fuerte el impacto que tocó los sentimientos de nuestro maestro y lo sometió a una angustia, a decir: mi alma está muy triste. ¿Cuántas veces nos ha tocado los fracasos pasados a consecuencia de nuestras malas decisiones? Decir: me siento triste. Ah, hasta la muerte. Pero Jesús es nuestra guía a seguir. Satanás mismo, queriendo en varias ocasiones, y en esta misma, queriendo impedir el propósito para el cual Jesús había venido, caminó como los hombres. Ese es el mismo trabajo para nosotros. Satanás sabe el calibre de mujer y de varón que usted es. Él sabe cuánto usted ora, cuánto usted ayuna. Escuche bien. Él sabe sus conversaciones de fe, de incredulidad, de falta de perdón o de temor. Y de acuerdo a eso, le va a azotar. A Pedro se le dijo: Pedro,
Me han pedido para zarandearme, porque Satanás había visto que Pedro era el pegadito del maestro. De acuerdo a su constante vida, comunión con Dios diariamente, le van a venir los dardos y se va a querer formar una barrera entre usted y su conexión con el maestro. Pero aquí tenemos el ejemplo de lo que él hizo. Dice que él se fue a orar. Y el Espíritu Santo me decía esta madrugada que estaba meditando, diles que muchas veces les va a tocar solos. Porque a veces es bonito y nos sentimos tan contentos cuando nos ponemos 2 o 3 de acuerdo y oramos y ayunamos y nos sentimos tan motivados y nos alegra nuestra alma, nuestro espíritu, porque estamos viendo gente sedienta. Estamos viendo gente que dice, amén, yo quiero ayunar. Amén, yo quiero orar. Pero hay procesos en su vida que solo usted los va a tener que enfrentar. Y solo usted va a saber el peso del dolor. El peso de la angustia. Y por mucho que le digan, Dios es su fortaleza, solo usted sabe lo que está pasando. Fue lo que vivió el maestro. Los discípulos fueron cargados de sueño con el propósito de que Jesús nos dejara esta carta, esta lámpara, esta luz a nosotros para el tiempo que nos sintamos solos. Fue y oró 1, 2 y 3 y llegó, ¿saben qué? Despiértense. Yo ya vengo fortalecido porque me fui a orar. Entonces el consejo esta mañana es, no importa la magnitud de la prueba, no importa la fuerza con que llegó, no importa la fuerza con que te vaya a llegar un día, no importa cuánto digas yo no me lo merecía, no, lo importante es orar, hablando con Dios. Él es nuestro juez justo, nuestro abogado, nuestro sanador, nuestro libertador. Acuérdense que Jesús mismo abogó para que el Espíritu Santo viniese y nos sellare. El Espíritu Santo nos selló y está aquí dentro de nosotros. Cuando nosotros dialogamos con Dios, el Espíritu Santo toma la acción que necesitamos que tome para sanarnos nosotras mismas. He aquí viene la hora, y ha venido en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejarás solo. Mas no estoy solo. Conocer la palabra te va a dar vida, porque la palabra es vida. La palabra de Dios es vida. No impidamos a causa del temor. Dios bendiga ese grupo de, no sé cuántos hay, pastora, conectados, pero Dios bendiga ese grupo. ¿Sabe por qué? La gente teme orar, porque si oro, Satanás me va a atacar. Conoce, pero tiene miedo. No sé si le ha escuchado a usted, ay, dicen que ayunar es una gran bendición, pero yo tengo miedo. El temor impide porque es puro dardo mental, su pensamiento se está dejando llenar por basura. Llénelo con la palabra de Dios. Por eso leímos al principio el poder que tiene la palabra de Dios en nuestro entendimiento. El poder, dice el apóstol Pablo, ábreme, oh Dios, los ojos del entendimiento. Mira, el entendimiento tiene ojos. Ábremelos para poder discernir esas barreras que no me impiden. Entonces, ¿qué pasa? ¡Hala! Dios dice, 3 días de ayuno y Dios sobró milagrosamente. Ay, sí, pero yo tengo miedo porque después dicen que Satanás ataca. Entonces, no debemos de tener ese temor porque impedimos llegar
a la meta que Dios quiere que lleguemos para conocerlo. Esta mañana el consejo es, decidamos. Si hay alguien aquí, si hay alguien aquí que quizás tiene fe, pero en el proceso le sucede que la fe se tambalea un poco. Comience con su proceso hoy. Comencemos con el proceso de derribar esa fortaleza en el nombre de Jesús y poder vencer esa barrera que no me deja conocer la promesa que Dios me ha dado. Esa promesa donde Filipenses 4:13 afirma que Cristo puede darnos toda la fuerza. Por eso no debemos de temer. Jesús nos da toda la fuerza para poder superar todo. Por eso dice, todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Entonces no debemos de temer si nuestra confianza está en el Señor. Yo quiero esta mañana orar, pastora, no sé si tengo cuánto tiempo tengo. Tengo, amén. Quiero que oremos y que usted, porque duele. Perdonar una infidelidad no es fácil. Perdonar una infidelidad es una tortura terrible, pero cuando usted empieza a ponerse su mano en su corazón y decirle, maestro, a ti te dolieron los clavos, ¿verdad? Maestro, te dolieron los latigazos, que la punta de ese látigo tenía púas y se traía el pedazo de carne. Cuando usted estudia ese tiempo ya Jesús ya ni sangre derramaba, cuando llegó a la cruz ya era un líquido nada más. Ese costado fue traspasado y por esa llaga yo soy sanada. Dame la capacidad de avergonzar al enemigo y desechar esta fortaleza de mí y llenarme con tu palabra y disfrutar de esa libertad. Porque no es posible que yo predique tu palabra, que yo hable lenguas si tengo el don de lenguas, que yo dé palabra profética si tú quieres darla, que yo ore por los enfermos y los enfermos se sanen y yo no pueda encontrar esa libertad en mí. Saca esa atadura de mí. Esta mañana ponga su mano en su corazón y hable con Dios. Abra sus labios. Cuando Jesús lloró, tan fuerte era la opresión que sus lágrimas eran como gotas de sangre. Le salió sudor como gotas de sangre por la fuerza de la opresión. Pero allí encontró el respaldo y la respuesta de Dios que lo fortaleció para llegar a donde Dios había trazado que Jesús iba a llegar. Hasta dónde hemos llegado y nos hemos quedado estancados a causa de algo que todavía contemplamos en el corazón que no le agrada a Dios. ¿Qué hay en mi corazón que necesita tristeza? ¿Usted se siente triste hasta la muerte? ¿Usted se siente triste porque los planes que ha trazado no le han salido como usted pensaba? ¿Usted se siente triste porque cada vez es fracaso, fracaso? ¿Usted se siente angustiada porque cada vez que usted ve, no ve una respuesta? ¿Qué es lo que usted está atravesando hoy? Dígale el maestro, al que liberta. Yo sé que tu Espíritu Santo vino como el consolador. Yo sé que tu Espíritu Santo vino como mi sanador. Si hay mujeres que necesitan sanidad esta mañana, ponga sus manos donde usted necesita la sanidad, en su corazón, en su vientre, en su mente, donde dígale, Señor, mi mente no tiene la capacidad de tener un pensamiento donde le diga a mi alma, perdona al que me hizo tanto daño, perdona al el que me hirió hace años. Mi mente no tiene esa capacidad, pero el poder de Dios que cae sobre ti esta mañana en ayuno y oración te da la capacidad de decir, sí lo perdono, sí lo perdono. Sí perdono a los que han dicho, ella no va a poder.
Si perdono a los que le han dicho, ella no es nadie, tú no eres nadie, tú no tienes nada de Dios, pero conoce Dios lo que en el cuarto secreto tú eres, lo que tú eres desde adentro. Esta mañana dile, Señor, necesito la capacidad en mi mente para renunciar a toda mentira en el nombre de Jesús. Señor, no acepto. Rechazo diagnósticos, rechazo diagnósticos de enfermedad, diagnósticos de que no tienen tu estructura. Señor, renuncio esta mañana y me someto al proceso de romper con esas barreras, de destruirlas por tu palabra y que mi vida en ti crezca. Necesito un crecimiento espiritual. Necesito un crecimiento espiritual. Alguien más le puede decir, Señor, perdóname porque muchas veces te fallo, a veces pienso que las cosas no van a suceder y quizás tú las tienes tan cerca y la misma incredulidad no ha dejado que caiga la lluvia sobre mí. Perdóname. Yo sé que algo grande Dios está haciendo en más de un corazón, pastora. Dios está haciendo algo especial en más de una mujer, en más de un corazón esta mañana. Porque alguien ha entendido que cada día la palabra hace un efecto de manera diferente, de acuerdo a nuestra necesidad. Si Dios está diciendo, pide que tu mente sea renovada, es porque hay luchas mentales terribles. Este tema, pastora, no salió por casualidad. Este tema, dice el Señor, fue una revelación de mi Espíritu Santo. Este tema tuvo confirmación y tú lo sabes. Tú lo sabes, pastora, que este tema para poderlo lanzar tuvo lucha, tuvo prueba, porque es una revelación de acuerdo a la necesidad que se mueve ahí donde tú quieres dar lo mejor para mí, dice el Señor. Que yo conozco tu corazón, que tú quieres dar lo mejor para mí y para dar lo mejor para el Rey de Gloria. Necesitamos encontrar esa libertad que muchas veces nos tiene engañadas, pero en el nombre de Jesús, Dios dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Y para esta mañana Dios te dice, no te vayas a dejar engañar por el temor. Porque dice, yo estoy contigo, no temas, no desmayes, porque Él dice, el temor te agota, el temor te derriba, la incredulidad te angustia, la incredulidad te cansa. Ay, no, no recibo porque quiero, pero digo que creo y no creo. Es un asunto diabólico que esta mañana Dios te dice, tienes que romper con Él. ¿Por qué? Porque Él te ha dado el poder, mujer. Por cuanto me ungió Jehová, usted no la ungió el hombre. A usted no la ungió un pensamiento que puede venir a desbaratar el enemigo. Nuestros propios pensamientos son atacados, pero el poder que Dios nos ha dado, Él es firme, Él es poderoso, Él es grande, Él es altísimo. A Él le rinde cantos hasta el mismo infierno, porque Él es en la luz, en las tinieblas, en el día y en la noche. Él es soberano. Y dice, para cerrar, aunque pases por el fuego, la llama no te va a quemar. Dios te está mirando. Dios me está mirando a mí. Yo le decía al Señor esta madrugada, yo sé que tú me has dado estos versos que me guían de acuerdo a este tema, pero que seas tú hablándole a esas mujeres, a esos varones, a ese grupo de hambrientos y sedientos que estarán ahí. Y el Espíritu Santo me lleva ahora mismo, porque la palabra es la que sana, te da fuerzas. La palabra. La palabra tiene un poder. Por eso Dios dice, vence la incredulidad con la palabra. Vence el temor con la palabra.
No fracases por causa de entendimiento, porque es la palabra la que hace el efecto desde adentro hacia lo que se ve allá afuera. Sadrat, Mesach y Abednego, me dice el Espíritu Santo, tráeles a memoria cuando estaban frente al rey. Si no se rinden ante el Dios que aquí se sabe adorar, 7 veces más les será calentado el horno. Dios quiere esa fe para hoy mismo. Ya, para ahora. ¿Sabes qué, oh rey? Me salve Dios, nos salve o no nos salve. Nosotros le adoraremos. Dios me dice, trae mi corazón ministrando el Espíritu Santo. Es el tiempo de decirle a la mente que es el terreno para donde el gigante lanza. Decirle a la mente, mira mente, todo lo que está diciendo que no viene basado a la palabra, se rechaza en el nombre de Jesús. Y por donde Dios me tenga que pasar, que me pase. Porque Jehová dice que aunque pase por el fuego, la llama no arderá en mí. Y esa fe es la que va a hacer el impacto a los que la están observando como mujer y como varón de Dios. Porque a veces se sientan a ver si puede. Hay gente que está esperando la caída de nosotros. A ver cuánto aguanta. A ver cuánto tiempo. Esta es parte de su liberación. Aferrarse a que fue llamada por Dios y a honrar a Dios. No estaban solos en el horno de fuego. Ahí estaba el maestro, danzando con ellos. Así dancemos nosotros en medio de la prueba, diciéndole, no te veo, pero yo sé que estás aquí. No te veo, pero yo sé que estás aquí. Y cuando el impío vea esa fe suya va a provocar un impacto ante los demás y va a poder lograr hacer el propósito para que Él nos llamó, porque Él nos llamó para que nosotros vayamos y lo presentemos a Él. Los 3 hombres se presentaron a Dios en el horno de fuego y dijo el rey, este decreto va a cambiar. Todos van a tener que rendirse al Dios de Sadrat, Mesach y Abednego. Es tan grande para lo que Dios nos llamó que por eso la prueba es tan difícil. Pero no más grande que el poder que Dios nos ha dado para derribar argumentos, fortalezas y avanzar en el nombre poderoso de Jesús. Les dejo con esta palabra y le doy gracias a Dios por este espacio. Gracias, Pastora Sandra. Usted tiene un reto muy grande, porque a veces estamos, ¿cómo ayudar? ¿Cómo llevo la palabra para que haga el efecto al lenguaje de cada necesidad? Porque al que no ha perdonado es una forma, al que es incrédulo es otra forma, al necio es otra forma, al rebelde es otra forma, al que está enfermo es otra forma, pero con el mismo método, Cristo el centro. Cristo, pastora, Cristo. Y Dios honra a los que le honran. Levante sus 2 manos ahí donde está usted y los que acompañan en esta reunión y dígale gracias, Señor. No merezco, pero gracias por haberte acordado de mí. Gracias por ser parte de mi vida. Como dijo el salmista en uno de los versos 27 al final, hubiere yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aleluya. Porque Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? No se deje amedrentar por nada. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Mire, cuando se levantaron los malignos y mis enemigos para comer mis carnes, dijo, ellos tropezaron y cayeron. Usted no tiene que meterse con sus enemigos. A ellos Dios los trata. Usted solo tiene que honrar a nuestro Creador. Alaba Padre, al
Todopoderoso. Gracias te doy, Padre, por cada uno que escuchó esta palabra, por cada uno que la recibió, Señor. Oh Dios mío, gracias y seas tú guardándoles siempre y guardando mi vida. Sigue ministrándolos en este día de retiro, Señor, y que el propósito sea, Padre mío, expandido, oh Dios amado, en el liderazgo de la pastora Sandra y su esposo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.